Muy bien. Ahora lo que vamos a ver son las nuevas tendencias en la evaluación del desempeño. El downsizing o prácticas de adelgazamiento en los niveles jerárquicos trajo consigo nuevas tendencias en la evaluación del desempeño. Ustedes han de haber visto en la administración básica, ya sea de primero o ahora de segundo semestre, en que anteriormente las organizaciones tenían estructuras u organigramas verticales y ahora en la actualidad lo que hace más práctico o más eficiente a las organizaciones es que tengan estructuras organizacionales planas u horizontales. Entonces esto facilita mucho la toma de decisiones, la comunicación, etcétera. Entonces esto es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? La nueva tendencia es tener estructuras organizacionales pues más planas. Los indicadores suelen ser sistémicos, ven a la empresa como un todo y forman un conjunto integrado, tomando en cuenta los aspectos más relevantes. En administración de capital humano, estuvimos viendo lo que es la teoría de sistemas y esto lo vimos en fue el primer tema que vimos. Entonces les explicaba yo que las organizaciones son un sistema y un sistema es un conjunto de elementos que están dinámicamente interrelacionados. Entonces, la organización es un sistema y dentro de este sistema hay subsistemas. En este caso lo podríamos considerar como los diferentes departamentos. Y les explicaba que si uno de estos subsistemas o de alguno de estos elementos no funciona correctamente, va a traer como consecuencia que los otros subsistemas empiecen a fallar. Y les explicaba que si, por ejemplo, el Departamento de Capital Humano no recluta y selecciona bien a sus personas, a sus trabajadores, vamos, y los introduce a un departamento, por ejemplo, el departamento de producción, y esta persona no es eficiente en su trabajo, pues va a traer como consecuencias, pues también fallas en sus funciones y va a traer como consecuencia, pues que a lo mejor los clientes ya no quieran ese producto porque es de baja calidad, porque tiene fallas, etcétera. Y esto trae como consecuencia que el sistema de finanzas o de contabilidad pues no tenga los ingresos que tenía contemplado y trae como consecuencia pues de que a lo mejor el próximo año tengamos que recortar nuestra planta laboral, etcétera. Entonces, esta es la teoría de sistemas y entonces ahora las organizaciones ven sí, las organizaciones esto es un sistema y entonces los indicadores nosotros los tenemos que tomar en consideración como un todo. Número 2. Los indicadores son seleccionados con distintos criterios de evaluación dependiendo para la situación para la que se utilice. Si lo vamos a utilizar para hacer reconocimientos o premiaciones o si lo vamos a subir, lo vamos a ascender dentro de la escala organizacional. Y entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta los indicadores para los que estamos haciendo estas evaluaciones. Número 3. Evaluación del desempeño como retroalimentación de las personas. Cuando se hace una evaluación del desempeño, no nada más se quedan los resultados con el jefe inmediato que hizo la evaluación o no nada más se queda el Departamento de Recursos Humanos con los resultados. Es sumamente importante que se dé retroalimentación a la persona a la que evaluaron. De esta manera es una retroalimentación, se le hace de su conocimiento cuáles son las áreas fuertes o cuáles son las áreas de oportunidad o las áreas en las que salió con un porcentaje más bajo. Y entonces, pues bueno, si se pone las pilas, pues él ya sabrá qué es lo que tiene que empezar a hacer para que esas áreas de oportunidad pues vayan haciendo se vayan haciendo fortalezas. Entonces es importante que demos retroalimentación de los resultados. Los indicadores son seleccionados en conjunto y hay cuatro tipos principales. Indicadores financieros, que son los flujos de caja o de utilidad, que es lo que nos va a dar una idea de cómo está la situación de la empresa. Los indicadores ligados al cliente, el tiempo de entrega, competitividad y entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una evaluación del desempeño que va a estar relacionado con la entrega de nuestros productos y salimos con que nuestros colaboradores salen mal evaluados, pues entonces ahí tenemos indicadores que van a estar ligados al cliente. Hay otros indicadores internos que son los tiempos del proceso, índices de seguridad, etcétera,
y los indicadores de innovación como son los nuevos procesos o nuevos productos. Y entonces nosotros ya teniendo estos indicadores, o sea, los resultados, ¿en qué área caen? Para los de finanzas, para los del cliente, para los de procesos internos o para los de innovación. Entonces, dependiendo, bueno, si salimos muy bien evaluados en esos indicadores, pues quiere decir que son fortalezas que tiene la organización. Pero si nuestros colaboradores salieron evaluados y con deficiencias en estas áreas, pues quiere decir que son áreas en las cuales tenemos que poner un poquito más de empeño y ver cómo podrían mejorar para la siguiente, ¿no? Número 5. Evaluaciones de desempeño por medio de procesos simples y no estructurados. Las dos partes intercambian ideas e información que resulte en un compromiso en común. Entonces, cuando nosotros damos los resultados a nuestros colaboradores, pues entonces le podemos decir, a ver, estos son tus resultados, a qué te comprometes para el próximo año, eh, qué podrías tú hacer, qué sugerencias puedes aportar, etcétera. Entonces, esto ya crea una forma de un compromiso por ambas partes, ¿no? Bueno, esto es una evaluación del desempeño y entonces esto es algunas de las prácticas que nosotros podríamos tomar en consideración para lo que estamos evaluando. Entonces, la evaluación del desempeño es un integrador de las prácticas de la administración de capital humano, o aquí este autor lo toma como administración de recursos humanos. Entonces, son varias cosas que nosotros vamos a estar monitoreando. El proceso de integración de recursos humanos, este proceso monitorea y localiza a las personas que tienen características adecuadas para los negocios de la empresa. Entonces, ya vimos que nuestros colaboradores salen bien evaluados, tenemos un capital humano muy valioso y entonces, por lo tanto, estamos monitoreando cuáles son las personas a las cuales nosotros podríamos crear un plan de vida y carrera para la organización. Es un elemento valioso y es una persona que a nosotros nos gustaría que se quedara siempre y sacar máximo provecho de todas sus habilidades, ¿no? Está el proceso de inducción. Recuerden ustedes que la inducción, bueno, esto lo vamos a ver en siguientes semestres. La inducción es, una vez que ya reclutaste, seleccionaste, capacitaste, ahora vas a inducir al nuevo integrante de la organización para que se adapte rápidamente a ella. Entonces, este es un proceso de inducción. Irlo familiarizando rápidamente con la empresa, que conozca la organización, la historia, la misión, la visión, a sus compañeros de trabajo, quién es su jefe inmediato, quiénes son con las personas que va a trabajar más íntimamente, etcétera. Entonces, esto nos da un indicativo si las personas están bien integradas a su puesto y tareas. ¿Se acuerdan que les mencionaba que puede suceder que a lo mejor en alguna de las evaluaciones del desempeño nos salió deficiente? Entonces, bueno, pues hay que ver que a lo mejor esta persona es nueva en la organización, que no tiene mucho tiempo y que apenas se está integrando. Pero si ya tiene un año, pues ya no podemos tomar en consideración que apenas se está integrando, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos puede dar un indicativo. Están los procesos de evaluación del desempeño, que precisamente indica el desempeño y los resultados alcanzados. Están los procesos de capacitación y desarrollo, ya lo había comentado, que hay que ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de acuerdo a la evaluación, a los resultados de la evaluación, y cuáles pudieran ser algunas potencialidades que nosotros pudiéramos ampliar en nuestros colaboradores o que hemos detectado que es una persona pues que le echa ganas, tiene habilidades, su comportamiento es el adecuado, pero tal vez no da el 100. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Tal vez lo que pudiera estar sucediendo es de que le falte un poquito de capacitación en esa área. Entonces, pues es un elemento valioso, pues hay que procurar subsanar esas deficiencias. Y están los procesos de monitoreo, es proporcionar retroalimentación a las personas respecto a su desempeño y potencial. Entonces, no quedarnos con la información, el Departamento de Capital Humano, hay que dárselo a conocer a la persona que fue evaluada y sus conclusiones. Número 7.
La evaluación del desempeño requiere que se midan y comparen variables individuales y grupales y organizacionales para evitar subjetividad y falta de criterios. Entonces, nosotros tenemos un análisis de puestos. Sabemos cuál es el objetivo del puesto, cuál es la razón de ser de ese puesto. Y tenemos a las personas que integran precisamente esa área. Y entonces nosotros podemos tomar esto como un punto de comparación, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros pudiéramos ser un poquito más objetivos. Si está, por ejemplo, en el área de contabilidad y sabemos que tiene que hacer un balance de la organización o un balance del mes o lo que ustedes gusten, y entonces es una de las funciones, pero la persona pues no sabe cómo hacerlo, pues entonces tal vez lo que tuvimos aquí de error es de que no contratamos a la persona indicada para hacer esas funciones. O tal vez no lo pusimos en ese puesto sin que fuera un contador. A lo mejor es una persona con una licenciatura en comunicación y entonces pues la verdad el error fue de la persona que lo puso en ese puesto, ¿no? Entonces hay que medir las variables individuales y las variables organizacionales para ver si en realidad es un error de la organización o es un mal desempeño de la persona. La evaluación del desempeño da cada vez más importancia a resultados, el resaltar los resultados de tres vertientes. Uno es reducir la burocracia, evaluar hacia la cima y la autoevaluación. Entonces aquí en la reducción de la burocracia lo que vamos a hacer es que, bueno, esto de mandar tantos papeles, un memorándum, por ejemplo, ok, pues, ¿para qué tanto papel va dentro de la escala organizacional, sube y luego baja? Eso es demasiado burocracia. Si puedes utilizar una red dentro de la organización, por ejemplo, que sería la intranet, en la cual pones un aviso o un memorándum o alguna información que es relevante para la organización, bueno, pues ya lo distribuyes más rápidamente sin evitar este, tanto papeleo o tanto proceso. Evaluación hacia la cima también permite que la gente evalúe a su gerente o a sus jefes inmediatos, ¿no? Entonces estos pues también tienen que tomarse en consideración para ver cómo está su liderazgo, cómo está su nivel de motivación, si los planteamientos y los objetivos que comunica el jefe inmediato a sus colaboradores pues es correcto o a lo mejor él es el único que sabe cuáles son los objetivos del departamento y no se los transmite, etcétera. Y también la autoevaluación. Recuerden que también una de las cosas o de las evaluaciones de los 360 grados, por ejemplo, es que las personas se autoevalúan. Y entonces hay que también ser muy objetivos y no ponerse calificaciones todos de excelente, ¿no? Sino que hay que ser bastante honestos con nuestras autoevaluaciones y ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad. La evaluación del desempeño está relacionada con la noción de las expectativas. La productividad es un resultado intermedio, los resultados o fines deseados. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tiene el departamento o cuáles son las expectativas que tienen los individuos? Y entonces una de las cosas es, bueno, también es importante que también las evaluaciones pues tengan un resultado, como quien dice, final, ¿no? Una puede ser para remunerar o aumentar el salario de las personas. Su evaluación fue excelente. Bueno, pues ¿por qué no dar una recompensa o un reconocimiento a su trabajo? El reconocimiento del gerente, pues, una carta o ponerlo en el mejor empleado del mes, etcétera. No es necesario que siempre les des dinero, sino también un reconocimiento o que la promoción, es decir, que lo asciendas dentro de la escala organizacional. Entonces, esto traería como consecuencia, pues, un reconocimiento y también, claro, un mayor ingreso, ¿no? Y esto lo voy a dejar para la siguiente clase porque ya me quedan unos cuantos segundos. Les pido por favor que cuando lo vean pongan su nombre en comentarios para ir tomando la asistencia de las personas que están ingresando. Envié un libro para que hicieran la actividad acerca de la remuneración por equipos. Entonces también si tienen dudas o algo me lo hagan saber por favor, ya sea por su jefe de grupo o por mi correo, que sería
lo más indicado para dejar a la jefa de grupo un poquito o al jefe de grupo un poquito con tantos pendientes.